¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. En esta ocasión, como parte de nuestros sábados de juegos de rol, juegos de mesa, les traemos algo de Modifius Entertainment para compartir con ustedes. Se trata de la guía del Game Master para Dreams and Machines. Este universo de ciencia ficción nos lleva al futuro posible de la humanidad en una de sus colonias ya en la galaxia donde las máquinas y la naturaleza humana entran en conflicto. Vamos a verlo, acompáñenos. Antes que nada, un agradecimiento a Modifius, que nos ha hecho llegar esta copia digital del manual de Game Master para compartirla con ustedes, para verla un poco más de cerca y desentrañar aquí lo positivo, lo negativo, pero lo más importante es un acercamiento, una vista de cerca a este nuevo universo concepto que ha desarrollado Modifius. Esta licencia de Dreams and Machines es un producto completamente manufacturado por la gente que está trabajando con Modifius. Y entre los créditos podemos ver algunos nombres conocidos, estos diseñadores tanto de concepto, de historia, de imagen, que son precisamente los puntos fuertes a los que le ha apostado Modifius en este sistema, utilizando por cierto el sistema de doble dado de 20 que ya es característico en los diferentes juegos de rol que ha lanzado Modifius, desde Fallout hasta Star Trek, por ejemplo, en su segunda edición, que veremos también más de cerca en próximos videos. Todo lo que es el concepto visual va a estar muy en conexión, en empatía, podríamos decir, con aquellos que sean seguidores de los videojuegos que lanzó PlayStation, Sony, de Horizon Zero Dawn. Como que siento que en algún momento creativo Modifius quiso traer esa licencia, pero tuvieron probablemente algunas complicaciones. Algo debió haber pasado que decidieron seguir adelante con su propio concepto. Vemos aquí muchas imágenes y precisamente va a ser un protagonista esa pequeña niña que se ve cargando su oso de peluche frente a las máquinas. Vamos a estar viendo a través de sus ojos muchos de los eventos que el libro, bueno, los dos libros, el manual de jugador y el manual del Game Master, nos tratan como de conectar con el universo. Y en la zona de introducción vamos a estar viendo también como en narrativa, viendo desde la perspectiva de algunos de estos personajes importantes que toman las historias, las aventuras que vienen publicadas tanto aquí como en la caja de inicio, una descripción general del entorno del mundo de aventura que vamos a explorar. Esta es una colonia de la Tierra en la cual ha quedado completamente aislada después de un holocausto, de una especie como de gran guerra o conflicto, levantamiento de las máquinas. La inteligencia artificial se volteó en contra de la humanidad y todas estas máquinas que estaban bajo este dominio de la inteligencia artificial terminaron causando su daño tan severo en sí que han pasado 2 años después del cataclismo, después de esa gran guerra, y la humanidad está tratando de reconstruirse en lo que quedó. Ahora casi todo completamente cubierto ya por naturaleza. La naturaleza se ha abierto paso, así es que vamos a ver esa evolución. Mucho de lo que se conocía, digamos la gran parte de lo que se conocía del mundo antiguo, ha quedado completamente borrado de la memoria de la humanidad, y muchos sobrevivientes están, digamos, obsesionados con encontrar evidencias y tecnología de las generaciones anteriores. Con eso, Ibera Prime, que es donde sucede toda la acción, es nuestra colonia de la Tierra, ha quedado, como les digo, completamente aislada. La Tierra, perdimos comunicación con ellos, no sabemos qué pasó. Estas imágenes, por ejemplo, son de lo que eran nuestras ciudades aquí en Ibera Prime antes de la guerra. Perdimos de repente comunicación con la Tierra, no sabemos si allá hubo alguna especie de cataclismo o enfrentamiento, guerra, no se sabe. Lo que sí se sabe es que la Tierra iba a recibir ayuda. Nosotros enviamos una flota armada para tratar de apoyar por si algún problema había en tierra. Perdimos comunicación con esta flota también. Y después se desató el pandemonium acá. La inteligencia artificial empezó a tomar acciones que empezaron a perjudicar a la humanidad porque se sintió agredida. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en lo que es el Player's Handbook, el manual de jugador, no se habla mucho de lo que realmente pasa tras bambalinas, pero en este manual de Game Master nos dan una perspectiva un poco diferente con la verdad absoluta de qué estaba pasando mientras todos esos eventos se están dando, excepto un pequeño detalle, pero se vuelve enorme. No sabemos, ni siquiera aquí como Game Masters, qué pasó en la Tierra. Tú como Game Master, de hecho, si leíste el Player's Handbook y leíste la sección de la historia, vas a encontrar muchas cosas repetidas aquí, pero contadas de una manera diferente y con un poco más de información.
Entonces vale la pena esa segunda leída, aunque se sienta que estás leyendo un poco de lo mismo, porque te van a dar pistas o evidencias de qué realmente es lo que está pasando. Después tenemos uno de los mapas de todo lo que es uno de los dos continentes que hay aquí en Ibera Prime, con sus diferentes posiciones o áreas que pueden llegar en dado caso a ser exploradas, pero la intención no es que compartas este mapa con los jugadores. Los jugadores, en cierta forma, por su falta de conocimiento y exploración, deben limitarse a unas áreas un poco más cerradas, sin saber qué más hay allá, lejos en las distantes fronteras. Esta imagen, por ejemplo, nos deja ya una impresión mucho más actualizada. Esto es como se ve ahora Ibera Prime 200 años después del cataclismo. Nuevamente esa pequeña niña reparando a su amigo. Me parece que su nombre es Kira, de esta niña. Sí lo mencionan por ahí, pero no lo retengo. Tiene K, es con K. Kira, no me acuerdo. La cosa es que esta muchacha ha formado un vínculo importante con esa máquina. Casi todas ellas están durmiendo. Las máquinas parecen como estatuas, están inertes, dormidas, después de que lograron en generaciones anteriores vencer a la inteligencia artificial. Claro, se dice que fue destruida y finalmente las máquinas quedaron abandonadas. Pero se han presentado evidencias de que esa especie de inteligencia artificial quedó como segmentada y algunas de estas máquinas tienen como fragmentos todavía de su esencia. Modifius nos ha dado en pedazos para que los jugadores vayan desenmarañando todo esto, todo lo que es la historia desde la perspectiva de ellos, empezando con la caja de inicio, la cual sí les recomendaría mucho. Por lo que es el arranque de la campaña, esas primeras aventuras van a ser claves para poder comprender el mundo, conocer las mecánicas de juego a jugadores que probablemente no tengan experiencia en juegos de rol, que creo que es mucho la intención de esa caja, para aquellos que no han tenido esa experiencia de jugar juegos de rol. Y lo que es el arranque de la aventura, lógicamente, todo lo que es la campaña es bastante extensa, muy amplia, y después de esa vas a poder tomar aventuras como por ejemplo la que viene publicada en este libro, o aquellas que puedes descargar también en la página de Modifius. Regresando a nuestro libro del Game Master, después de que vemos la historia en general, vamos a empezar a ver cada una de las diferentes profesiones o digamos subculturas que puedes encontrar, maneras en la que los jugadores pueden iniciarse como aventureros en este mundo. Los archivistas, por ejemplo, aquellos que están obsesionados con encontrar y preservar las reliquias antiguas previos al cataclismo, previos a la guerra. O están aquellos que son los spears o los lanceros, que son como especie de cazadores que podemos ver aquí. Estos están ahí para cazar máquinas o incluso bestias, ¿no? Vienen siendo como los cazarrecompensas que hemos visto en otros universos como Star Wars o algo por el estilo. También podríamos llamarles gladiadores. Tenemos a los Iberans, que estos son como especie de hombres comunes, granjeros, mercantes. Esta especie como de cultura de Iberans son muy abiertos, muy sociables, vaya. También tenemos a los Rivers, gente de los ríos. Los ríos son primordiales para el comercio, para los descubrimientos, para la exploración, y estos muchachos han hecho de esas aguas y sus embarcaciones sus hogares. Entonces también estas son clases que pueden tomar los jugadores y acá están narrados, explicados como para el Game Master. También hay una sección para los conductos, a los Thralls, que vienen siendo como las criaturas o adversarios que normalmente vamos a estar enfrentando en esas llanuras, en esos bosques. Aquellos que vienen de tierras lejanas. Empezamos desconociendo sus propósitos, más que son como especie de cazadores de las dunas, ¿no? O moradores de las arenas, como en Star Wars. Algo parecido, una raza desconocida que no logramos comprender y por lo tanto la matamos. Más o menos esa es la propuesta, pero sí tienen su propósito y tienen sus nombres bastante raros, parecen códigos como de máquinas. Vemos en sus cuerpos esos cables e implantes mecánicos que nos hacen desconfiar de ellos. Y a final de cuentas sí se ven hostiles o no parecen tener emociones o sentimientos. A muchos de estos Everans que incluso les dejan comida afuera, ¿no? Para que se alimenten y sí, se la llevan, pero al rato llegan otra vez y se llevan los granos, queman las casas, etcétera, ¿no? Este libro, el de Game Master, sí nos explica exactamente cuál es su propósito, qué están buscando, qué están haciendo. Sí es un gran spoiler, creo yo, como parte de lo que es la historia y algo que los jugadores van a ir descubriendo a lo largo de las aventuras. Así es que no voy a hablar mucho al respecto, pero sí les puedo decir
que es uno de esos grandes giros en la historia. Muchos de los elementos vamos a encontrar respuestas y muchas interrogantes más conforme vamos a ir explorándolos a ellos como cultura. Y además, como les digo, nos va a dejar con la boca abierta, tanto a Game Masters cuando estemos leyendo este contenido, como a los jugadores cuando vayan descubriendo qué hay detrás de todo de esta raza. Y nos hablan obviamente de la ciudad oscura. La ciudad oscura es uno de los grandes mitos, de los grandes secretos. Nuevamente tomando Star Wars como ejemplo, es como nadie sabe dónde está la base rebelde. Ah, pues exactamente, nada más que nosotros somos el imperio y estamos buscando esa base rebelde en dado caso. ¿De dónde están viniendo nuestras amenazas? ¿De dónde vienen las máquinas? Y qué hay detrás de ellos. Y hablando de las máquinas, en esta sección nos van a hablar también sobre lo que es el constructor, la mente maestra, la inteligencia artificial y sus caminantes, los despertados, que son precisamente las máquinas. Diferentes tamaños, diferentes estructuras, formas, sus propósitos originales, una línea de defensa, probablemente máquinas de guerra, ahora durmientes. Y nos dan una sección completa que nos explican qué está pasando actualmente con ese constructor, con esa inteligencia artificial. Ahora, regresando al Player's Handbook, al manual de jugador que ya vimos en otro video, allá también nos hablan de ciertas profesiones que son como muy limitadas, aquellos tejedores de lo que es la red del conocimiento antiguo. Como especie de magos en universos de fantasía, acá son manipuladores de la tecnología a tal manera que pueden formar como runas para dar instrucciones a las máquinas, forman runas como especie de hechizos, o bien pueden construir equipo tecnológico, digamos, rudimentario o muy sofisticado, los más grandes, manipulando materia y energía con sus propias manos, como si estuvieran conjurando hechizos, y esto lo hacen precisamente teniendo acceso a ciertos materiales, cierto tipo de energía que también es muy rara, muy buscada y desconocida para casi toda la humanidad del futuro. Así es que bueno, estos personajes son muy exclusivos y el Game Master debe dárselos a personajes que ya sean muy experimentados o que realmente tengan mucha cercanía a lo que va a ser el entorno. De entrada, les diría que a lo mejor no es buena idea incluir uno de estos en un grupo de principiantes. Ya conforme se van a ir empapando, probablemente abrir esas puertas. La siguiente sección nos lleva a tips y consejos para el Game Master, cómo sacar adelante la historia, la acción, cómo coordinar esas secuencias de activaciones entre los personajes, porque la iniciativa aquí es muy diferente. La iniciativa prácticamente se la cedes a los jugadores, ellos van a decidir la secuencia de activación de sus personajes y tú vas a poder interrumpir esa secuencia de activación o de iniciativa utilizando puntos de amenaza. Los puntos de amenaza vienen siendo como tus puntos de la fuerza, del lado oscuro, nuevamente citando Star Wars, que te sacas de la manga. Tú vas a ir acumulando los estos dependiendo de los fallos, de las tiradas de tus jugadores, o algunos adversarios te van a dar ya de entrada algunos puntos de amenaza. Y esto lo vas a poder ir cambiando a tu juicio para poder modificar o alterar la narrativa, complicar cosas, generar complicaciones. Tenemos una sección que nos dice estas son las reglas tal cual como están escritas, pero tú eres el Game Master, tú puedes modificar utilizando esas amenazas y las verdades. Las verdades como tal son elementos pivotes, por así decirlo, de la historia y de los personajes del mundo conocido. Y lo pueden utilizar también los jugadores a su conveniencia, ya utilizando sus propias tiradas exitosas, ¿no? Sus críticos. Las verdades, por ejemplo, pueden ser el día está soleado. Esa es una verdad. Y la segunda verdad es mi rifle no tiene municiones. También sabemos que esa es una realidad en la historia en ese momento, las cuales pueden cambiar a lo largo de la historia utilizando puntos de amenaza por parte del Game Master. Les puedes decir que crees, se empieza a nublar y empieza a haber relámpagos. Ya alteraste una verdad y eso te va a costar puntos de amenaza. Si un jugador, por ejemplo, saca un fallo crítico al intentar disparar su rifle, tú puedes cambiar, o sea, bueno, eso te va a generar puntos de amenaza como recompensa a ti. Y tú los puedes cambiar, por ejemplo, para alterar o interpretar ese fallo crítico y decirle que crees, te das cuenta de que tu rifle se ha quedado ya sin municiones y ya alteraste una realidad. Básicamente esos son los fundamentos básicos para que el Game Master tenga como esa moneda para alterar ciertas cosas hasta cierto grado. Y los jugadores también tienen la misma capacidad de hacerlo con la economía de espíritu.
que estamos viendo precisamente en pantalla. Los puntos de espíritu vienen siendo tu vitalidad, tu energía, tus ganas de seguir adelante o de vencer a un adversario. Y vienen siendo, como te digo, también tus puntos de vida, como los hit points en Dungeons and Dragons. Si tienes 8 puntos de espíritu, significa que tienes 8 puntos de vida. Tú puedes utilizar estos puntos para tirar dados adicionales en alguna acción o para repetir algún fallo o alterar una verdad en dado caso. Y todos estos puntos de espíritu se van a ir restando. Si en algún momento algún personaje llega a tener 0 puntos de espíritu, se considera vencido. No necesariamente muerto, está vencido, está desmoralizado, no tiene ya razones para seguir adelante. Y ya queda vulnerable a las acciones del Game Master. Y ahí sí, con una acción, un tiro de gracia, por ejemplo, de algún troll o algún enemigo, puede sí ser eliminado. Pero digamos que el juego es bastante permisivo, es muy protector tanto de la narrativa como de los personajes. El personaje en sí, en cierto momento, puede ya optar por él mismo en narrar su propia caída, su propia muerte, al encontrarse en esa situación de no tener puntos de espíritu y hacerlo como un momento épico, histórico, ¿no? Y se le da ese permiso al jugador de que él mismo decida si en ese momento cae o no. Después vamos a ver una serie de non-player characters, NPCs, NPJs, que son mucho más resumidos, condensados, no tienen tantos valores numéricos. Por ejemplo, no van a tener puntos de espíritu. La mayoría de estos no van a funcionar en base a esto. Simple y sencillamente reciben daño que logra penetrar sus armaduras, sus defensas, y muy probablemente van a caer. Dicho esto, sí nos motivan a crear personajes más desarrollados, con más información, para personajes que vayan a ser mucho más importantes en nuestra historia. Tenemos una gran colección de criaturas, como una especie de bestiario, desde adversarios, plantas, animales y lógicamente las máquinas. Esa sección está reservada al final de este libro. Incluso vamos a ver como especie de criaturas de realidad virtual, que también van a poder ser considerados adversarios o enemigos. Pero bueno, todo eso lo vamos a encontrar aquí. Cada una de estas criaturas viene, como les digo, muy condensada con la base de lo que van a ser sus atributos y skills pertinentes, y lo que es un listado de reglas especiales que puedan tener y equipo con sus daños y todo. Vamos a tener caballos, lógicamente, venimos de la tierra, tiene que haber caballos. El muchas patas, many legs, que viene siendo como una especie de 100 pies gigante. Y hay que recordar que este mundo es hostil. Básicamente se trata de colonias y pueblos aislados en regiones peligrosas, porque no han sido exploradas en mucho tiempo, o están llenas de restos o remanentes de lo que fue el mundo anterior, ¿no? Ahora hogar de muchas de estas criaturas. Y aquí está precisamente una de estas manifestaciones de realidad virtual, ¿no? Y precisamente como estamos hablando de un mundo hostil, los personajes van a entrar perfectamente como aventureros en este mundo desconocido, ir a cumplir misiones, recuperar cosas que se consideran perdidas, que saben que debe estar en esta o en aquella región, rescatar a alguien, en fin. Los límites son solo aquellos que tú tengas en tu imaginación y en tu creatividad. Es un mundo abierto, es un libro abierto literalmente. Y en cuanto a la utilidad de este libro en comparación con el manual de jugador, me he dado cuenta ya ahora sí que haber estado corriendo una mini campaña de este sistema de Dreams and Machines, que yo consulto mucho más este libro que el manual de jugador. Los jugadores sí, efectivamente, consultan el manual de jugador sobre todo cuando ganan experiencia o van a subir algunas de sus habilidades. Pero durante el calor de la batalla, los enfrentamientos o la aventura, el proceso incluso de creación de las aventuras, me encuentro yo consultando mucho este libro. El otro prácticamente lo dejo a un lado, no lo olvido, para jugadores. Así es que sí están muy bien dividido todo lo que es el contenido para Game Master a su libro, señores. Y rara vez vas a voltear a ver el de jugadores. Y los jugadores van a estar consultando aquel para lo que les compete a ellos. En estas últimas páginas de NPJs vamos a tener a los caminantes, a las máquinas, a los despertados, y estos que pueden ser desde monstruosidades de muchos metros de altura hasta pequeños como roedores máquina. Vamos a tener ahí todos sus subsistemas y cómo correrlos en una aventura, cómo dañar sus sistemas, etcétera, ¿no? Incluso tablas como para que puedan interactuar con los personajes para reparaciones y cosas así. Después nos vamos a lo que es el mundo. New Musgrave es como el poblado donde el juego te recomienda iniciar, como el cuartel general para los jugadores, donde dan sus primeros pasos, sus primeras alianzas, se empapan de todo alrededor. Es ese lugar donde van a poder encontrar descanso, alimento, provisiones y misiones para ir a explorar allá afuera.
Cuando menos ese es el planteamiento del libro. Claro, puedes elegir muchos otros y darles mucho más trasfondo, pero aquí en New Musgrave es donde vas a encontrar muchísimos elementos, NPJs, etcétera. Y después, en comparación con el mapa, con una especie de guía visual del mapa con números, códigos, vamos a poder ir conociendo diferentes ubicaciones desde la perspectiva del Game Master. Porque también hay un mapa muy similar con algunas posiciones con muy poca información en el manual de jugador. Aquí sí vamos a tener un poco más de trasfondo y semillas de historia que nos van a ayudar también como a crecer estas áreas. Ahora, que si quieres pulir mucho más el entorno, te recomiendo mucho la pantalla del Game Master, que viene con una especie de guía de sandbox o de caja de arena, donde vas a encontrar muchas más información, tablas también para poder tirar y tener eventos aleatorios en diferentes hexágonos de ese enorme mapa de esta región. Y después tenemos nuestra aventura en este último capítulo, Los secretos de Lost Ríos. No voy a entrar en muchos detalles porque a final de cuentas es material que pueden estar viendo jugadores, personas que vayan a estar interesados en jugar esta aventura. Pero inicia precisamente con los, digamos, semillas de historia que se dejaron abiertas y todo lo que se cosechó también en la caja de inicio. ¿Es necesario haber jugado la aventura de la caja de inicio? No, de hecho no, puedes empezar desde aquí, pero sí ayuda mucho a que los jugadores se familiaricen con algunas de estas caras conocidas de New Musgrave y les tengan la confianza necesaria como para que puedan tomar algunos trabajos adicionales. Y sobre todo ya va a haber una relación mucho más cercana y más empatía, que definitivamente va a ayudar a que los jugadores se sientan motivados de tomar armas o acciones importantes en algunos momentos pivote de esta historia. La aventura está dividida en 3 diferentes actos, que bien puedes dividir en 3 aventuras diferentes, pero no necesitas correrlas todas en una sola jugada, por así decirlo, una tras otra. Está desarrollado como una especie de videojuego al estilo Skyrim o Horizon Zero Dawn, en la que tú vas a poder ir como entrelazando otras quests adicionales o secundarias con tu historia primaria, e incluso los jugadores no necesitan saber que esa es la historia primaria, para ellos puede ser una historia secundaria y de repente empieza a cobrar mucha más importancia. Después, en la última sección de apoyo, vamos a tener algunas handouts o material que puedes compartir con los jugadores, incluyendo un código que puedes escanear con tu teléfono o aparato, que te lleva a una especie como de narración, una especie como de grabación de audio que uno de los personajes importantes de la historia hace, y eso les puede servir como pistas o evidencia para que los jugadores también lo puedan utilizar en su aventura. Les puede dar mucho trasfondo. Y con eso estamos cerrando nuestro paseo por este libro del Game Master, guía del Game Master para Dreams and Machines. En general les digo que es un libro básico. Si vas a correr Dreams and Machines más allá de la caja de inicio, definitivamente va a ser importante. Incluso si te sirve como un gran compañero con esa caja de inicio para poder apoyarte y generar semillas de historia mucho más elaboradas y profundas. El libro es oro puro, señores. Este sistema de doble dado de 20 ha llegado a un momento de madurez en la historia de Modiphius que se ve manifestado aquí en Dreams and Machines. Además, se nota ese amor y pasión que han metido sus autores al mundo de Dreams and Machines. Este libro es muy recomendado. El mundo en general se siente joven, inexplorado y son puertas abiertas, como cuando empezaron a sacar esos libros de Dungeons and Dragons, invitándonos a todos a curiosear. Y mis jugadores en la mesa se sienten muy atraídos por este sistema. Una gran recomendación y muchas gracias a Modiphius por hacernos llegar esta copia del libro. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.